Hoy vamos a hablar de la simplicidad, es decir, de su simplicidad. Eso no quiere decir que Dios sea simple o que sea, porque muchas veces nosotros en nuestra mente, cuando nosotros interiorizamos esta palabra, pensamos, bueno, la simplicidad tiene que ser algo simple. O cuando decimos de alguien, una persona simple, es decir, como de poco conocimiento, ¿sí o no? Pero no estamos hablando, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, no hablamos de que Dios es un Dios simple. Hablamos de la unidad de Dios. Hablamos de la unidad en cuanto a los atributos de Dios. Dios no es los atributos que Él es. Dios en su ser no se complementa, es decir, nosotros no conocemos a Dios por sus atributos, sino por el ser de Dios. No podemos decir Dios es amor y yo conozco a Dios porque es amor. Es un atributo de Dios. Amén. Pero esos atributos no son, digamos, el complemento de Dios. Dios es Dios a pesar de y con sus atributos. Amén. Dios sigue siendo Dios. Nosotros podemos ver a un Dios que es amor, mas no deja de ser ira. Su ira también es tan propia de su ser como lo es el amor. Sin embargo, no quiere decir que Él en un momento es amor y que en otro momento es ira. Dios es 100% su ser completamente en todos sus atributos en todo tiempo. Esa es la simplicidad de Dios. Dios es Dios en todo su ser y en todos sus atributos en todo tiempo. Amén. Ahora sí estamos entendiendo la simplicidad de Dios. Es la unidad de Dios, es todo el ser de Dios con todos sus atributos en todo tiempo. Amén. Usted tiene que decir amén. Pues diga amén. Tengo un cheque en blanco aquí comprando amén hoy. Aquel dijo amén de una vez. Alabado sea Dios. Dios no está dividido en sus diferentes atributos. Hay una parte de Dios que es amor, hay una parte de Dios que es ira, hay una parte de Dios que es omnipotencia, hay una parte de Dios que... No, Dios es completamente Dios, completamente todo amor, todo ira, toda bondad en todo su ser. Es bueno que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo he escuchado hijos de Dios decir, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios justiciero, pero entonces el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del amor. Dios no dejó de ser justiciero cuando entramos en la era del Nuevo Testamento, y Dios no dejó de ser amor cuando estaba en el Antiguo Testamento. Lo que nosotros tenemos en nuestra mano es la revelación de lo que Dios es. Si hay una parte de Dios, algún atributo de Dios revelado en su palabra, ese atributo de Dios es en Él 100%, completamente. Amén. Él es completamente amor, pero también es completamente ira. Ahora, vamos a aclarar esto, lo dijimos cuando estuvimos hablando de la ira de Dios. La ira de Dios no es la ira suya, porque su ira involucra odio, desprecio, y la mía también. Su ira y la mía generalmente involucra ira, involucra desprecio, despectismo, muchas cosas. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, que decimos que Dios es 100% ira, es porque Dios mismo en su ser también es 100% ira. ¿Qué dice? ¿Que Él es 100% Dios? No. Él es completo en todos sus atributos. Cuando Dios expresa su ira, precisamente Dios está revelando dentro de esa ira el amor que Él también es. No que tiene, sino que es.
No dije el amor que Él tiene. Cuando Dios está expresando, digamos, en sus atributos, en cuanto al atributo de la ira, también dentro de la ira está expresando todos sus atributos, incluyendo el amor. Porque Dios expresa su ira, amén, expresando su amor. Digamos, usted y yo creo que si somos cristianos amamos la vida. Y si usted y yo amamos la vida, debemos despreciar el aborto. Amén. Ese es el tipo de ira que entonces tú y yo podemos ver desde esta perspectiva. Yo estoy hablando de la perspectiva humana. Hay mucha lectura en la palabra del Señor, precisamente que se nos revela a nosotros, llamado antropomorfismo, para que nosotros podamos, como hombre, morfismo, forma de hombre, para que el hombre la pueda entender. Y nosotros, para poder traer esa explicación, yo tengo que traerlo a lo que nosotros tenemos aquí. Amamos la vida, entonces tenemos que despreciar o odiar, para decirlo de esa manera, no con odio, tener ira en contra del aborto, pero no con odio. Amén. No que si una persona se practica un aborto, cualquier razón que fuera, nosotros tenemos que tener odio hacia esa persona. No. Debemos tener también la compasión, que también es otro de los atributos que nosotros vimos aquí, la compasión por esa persona que no tiene precisamente el amor que debería tener y la ira en contra, el amor que debería tener por la vida y la ira en contra del aborto. Nosotros lo que tenemos que tener es compasión por esa persona. Cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, en las semanas pasadas estuvimos hablando de la inmutabilidad de Dios. ¿Significa eso que Dios cambia? No, Dios no cambia. Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en sus atributos y Dios no cambia en sus decretos. Pero Dios cambia, para decirlo de esa manera, en nuestro entendimiento, que si nosotros decimos, bueno, pero entonces, ¿cómo Dios se arrepintió de haber creado el hombre? ¿Cómo Dios entonces se arrepintió de haber decretado sobre Nínive la destrucción y luego no lo hizo? No, es que la compasión y la misericordia de Dios también es uno de los atributos de Dios. Y ya estaba decretado en Dios, precisamente, estaba decretado en la eternidad, en su ser, ya estaba decretado que si Nínive entonces se arrepentía, que iba a suceder a través del mensaje de Jonás, entonces él iba a tener misericordia y compasión con ese pueblo. Ahora sí entendemos, amén. Entonces hoy vamos a hablar de todos esos atributos en uno solo, de la unidad de Dios, la simplicidad de Dios. Cuando hablamos de la simplicidad no queremos destacar un atributo en particular de Dios, sino que todos los atributos, cada uno de ellos son importantes y son el ser de Dios completamente. Todos los atributos de Dios son el ser de Dios completamente. Si hablamos de que Dios en algún momento amó a Mari, ese amor de Mari se queda por toda la eternidad porque Él también es inmutable y Él es eterno. Él no va a cambiar el amor que tiene por Mari, por cada uno de nosotros, no va a cambiar. Si lo amó en algún momento de la eternidad, no puede decir, bueno, pues hoy Dios me odia. No, Dios te ama. Si puedo decirte desde la palabra del Señor y puedo decirte a través de su revelación que a pesar de que tú caminas en rebeldía, Dios te ama desde siempre y hasta siempre, desde ahora y hasta la eternidad. ¿Cómo va a ser? A mí, mire pastor, que yo no soy fácil. Y a mí, sí, a usted. Dios ama a Hitler también. A Trujillo también ama a Dios. You know who Trujillo es? Ok. También Dios ama a Trujillo. Amén. Y no importa cuál sea nuestra actitud, la actitud de Dios no cambia en base a nuestra actitud. Por eso nosotros somos los que tenemos que permanecer en la brecha, porque la iglesia de Dios va a permanecer contigo o a pesar de ti, conmigo o a pesar de mí. La iglesia de Dios seguirá hacia adelante con o sin mí, mi amado hermano. Con o sin mí. Por eso yo soy quien debe permanecer en la brecha, porque el carácter de Dios es el que permanece. El hombre no. Tú y yo somos cambiantes. Tú y yo somos cambiantes.
La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que el hombre es inconstante en sus caminos. Cambia constantemente. Dios no cambia. Es aquí que nosotros hoy estamos hablando de muchos de los atributos de Dios para nosotros poder entender de manera en particular, la unidad, la simplicidad de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, nosotros vamos a estar leyendo. Yo quiero que usted pueda leer conmigo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y en Él no hay tiniebla, pero Dios también es amor. Es decir, no es que Dios en algún momento es luz y en otro momento es amor. Juan, ahí mismo en el libro de Juan, primero de Juan, capítulo 4, versículo 8, fíjese entonces cómo dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primero dice que Dios es luz, no es que en Él hay luz, Él es luz. Y luego aquí dice que Dios es amor. No dice, bueno, Él tiene amor también. No, Él es amor. Dios en todo su ser es completo en todos sus atributos. Decimos una vez más, Él es completo en todos sus atributos. No hay una parte de Dios que sea luz, otra parte de Dios que sea amor, una parte de Dios que sea odio, una parte de... No. Él es completo en todos sus atributos. Lo mismo es cierto en las descripciones del carácter de Dios. Las descripciones del carácter de Dios, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Fíjese cómo dice, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Bendito sea Dios. Dice: y pasando Jehová, descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Yo lo tengo correcto. Y pasando delante de él, proclamó Jehová. Ok, y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Él permanece para siempre en todos sus atributos y también en su carácter. En todos sus atributos y en todo su carácter. Nosotros no querríamos decir que estos atributos son característicos de alguna parte de Dios. Hay una parte de Dios que Él es lento para la ira, hay una parte de Dios que tiene ira, hay una parte de Dios que tiene misericordia. Eso es todo lo que Dios es. Ahí lo simplificamos. Eso es todo lo que Dios es. Todos los atributos de Dios son lo que Dios es. No es como yo, que puedo tener un día que me levanté, no sé, que dormí mal y puedo tener un día de actitud. No, Dios no tiene un día con actitud o con mala actitud. Dios no se levanta un día de repente y dice, bueno, déjame hoy, no le voy a hacer caso a Odalis, no importa lo que Odalis ore, hoy yo no lo voy a escuchar. No. Dios no tiene un día de vacaciones y dice, bueno, yo estoy cansado ya de luchar con esta humanidad terca. Hoy yo voy a tomar vacaciones y no voy a escuchar. Como dice, por ahí hay una secta que enseña precisamente que Dios creó el mundo, pero que Dios está apartado del mundo, que ya Dios no tiene control sobre el mundo, que el mundo evoluciona por sí solo, que camina por sí solo y que
Todo lo que nosotros vemos son efectos precisamente de la naturaleza, del mundo caído, que ellos reconocen que es un mundo caído, en el cual nosotros vivimos, pero son efectos de la naturaleza, que Dios no tiene control de esas cosas. Dios se ha apartado, que creó su naturaleza, creó el mundo, creó lo que nosotros vemos, pero Él se apartó total y absolutamente de la creación, y Él está apartado, Él está como esperando allá que nosotros, digo yo, no sé si ellos enseñan eso, pero oye, Él está como esperando allá. Vamos a ver cuál de ustedes quiere venir a mí. No, Dios sigue siendo el mismo Dios que nosotros conocemos en el Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el mismo Dios que nosotros vemos en Apocalipsis al final en el versículo 20. Capítulo, se me olvidó, 20, 18 creo. Ahí termina. Amén. Entonces, todos esos atributos de Dios son el mismo Dios. Pero la esencia, escuche esto, hermano, la esencia de Dios, Dios en todos sus atributos es absolutamente completo, pero la esencia de Dios no es una colección de los atributos que Él es. El ser de Dios no es una colección de esos atributos. Es decir, colectamos todos esos atributos, los juntamos y eso es Dios. No. Dios en su esencia, en su ser, es Dios. Pero Él no depende para ser Dios de esos atributos. Él es esos atributos, pero Él no depende de esos atributos. ¿Me doy a entender? Él sigue siendo Dios en toda su esencia, a pesar de, o los tiene, gloria a Dios que tiene sus atributos, gloria a Él, pero sin embargo, Él sigue siendo Dios a pesar de esos atributos. Teniéndolo o no teniéndolo, Dios en su esencia, su persona, sigue siendo Dios. Yo podría decir, estos atributos definen la personalidad de Dios para que usted y yo lo podamos entender. Estos atributos definen quién es Dios, pero su esencia, su persona, es decir, mi atributo, el hecho de que yo ame a mi esposa, el hecho de que yo ame a cada uno de ustedes, el hecho de que yo demuestre un día amor o el otro día amanezca o no, eso no define mi persona. Porque yo puedo estar demostrando amor, eso no está en Dios, pero yo puedo estar demostrando amor de manera conveniente, ¿sí o no? Sin embargo, eso no define mi persona. ¿Usted no ha visto personas que usted dice, fulano? No. Porque usted conoce la esencia de esa persona, ¿sí o no? Y pudo haber actuado en ira, pudo haber actuado en odio, pudo haber actuado de una manera que usted dice, no, eso no está en Él. Entonces, la esencia de lo que Dios es no es la colección de esos atributos, sin embargo, estos atributos definen lo que Dios es. Aleluya. Dios es amor, Dios es ira, pero su esencia no es la colección de todos ellos. Bendito sea Dios. Él es enteramente amor, Él es enteramente misericordioso, Él es enteramente justo. Cada uno de los atributos que nosotros encontramos en la Biblia es verdad del todo del ser de Dios. Por consiguiente, nosotros podríamos decir que cada uno de estos atributos también lo califica como todos esos atributos. Los atributos de Dios no son una adicción al ser de Dios. Los atributos de Dios no son una adicción al ser de Dios. Su mismo ser es lo que Él es. Su mismo ser es amor, su mismo ser es justicia, santidad, sabiduría. Nosotros debemos tener claro esto. Estos son simplemente una característica para definir, o un modo para definir el carácter de Dios. El amor es un modo para definir el carácter de Dios, el aspecto, el ser total de Dios, cada uno de esos atributos. Dios en sí mismo es una unidad. Dios en sí mismo es una unidad, es una persona completamente unificada y completamente íntegra, es perfectamente íntegra en todo su santo ser. Dios es una persona, claro que es una persona, es un ser,
Es una persona que siente al igual que nosotros. Nosotros somos hechos a semejanza de Dios, porque en nosotros hay ese sentimiento, hay ese dolor, hay ese sentir. Amén. Entonces Dios es una unidad, es una persona unificada, completamente íntegra e infinitamente perfecta en todos sus atributos. Entonces, si nosotros sabemos esto, si nosotros sabemos que Dios es perfecto en todo su ser y es íntegro en todos sus atributos, ¿por qué la Biblia nos tiene que hablar a nosotros de cada uno de estos atributos? Y nos habla incluso muchas veces de manera diferente, atributos que nosotros hemos estado viendo de manera diferente y de manera contractual, no tengo la palabra, pero de manera diferente uno del otro. Porque si nosotros vemos el amor, decimos, bueno, pero el amor es diferente a la ira. Si nosotros vemos la justicia, es diferente a la bondad. Amén. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla de todo esto? Nosotros como pueblo de Dios, nosotros no podemos, a pesar de que nosotros somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios escogió, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, a pesar de que tú y yo somos eso, nosotros como seres humanos limitados no podemos captar todo el carácter de Dios a la vez. No podemos captar todo el carácter de Dios, todo lo que Dios es de una buena vez o de una entera vez. Incluso yo no puedo conocer todo el carácter de cada uno de ustedes de simplemente verlo. Yo sé todo el carácter que esa persona tiene. Hay que ir definiendo uno por uno y muchas veces necesitamos tiempo para nosotros aprender el carácter de cada uno de nosotros, el uno del otro. Entonces nosotros debemos vivir eso mismo en la persona de Dios, en su persona. Hay momentos en el que tú y yo necesitamos el amor de Dios. Pero hay momentos en el que tú y yo necesitamos la ira de Dios, la corrección de Dios como su pueblo. Pero hay momentos en el que tú y yo necesitamos la misericordia de Dios. Hay momentos en el que tú y yo necesitamos la gracia de Dios. Si nosotros somos cambiantes y en momentos diferentes necesitamos los diferentes atributos de Dios, imagínate que nosotros necesitáramos hoy la misericordia de Dios y hoy Dios no está en misericordia. Hoy lo que Dios está en gracia. Gracias a Dios que Él es Dios. Amén. Recuerdo que una vez alguien me dijo, yo saludaba a la gente que salía del edificio, yo estaba en un edificio, saludaba a la gente, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Y ustedes? Muy bien. Bien, hola, buenos días. Y gente se me quedaban callada y seguían pasando y me dice el súper, ¿por qué tú saludas a toda esa gente? Yo, porque yo no soy el que tiene esa actitud. Tú no ves que ellos se quedan callados y ni te hablan. Yo, por quien le está hablando soy yo. Yo no me puedo dejar afectar por la actitud del otro. Yo no me puedo dejar afectar por la actitud del otro. Yo pasé en esos días una situación aquí mismo en el edificio que era una forma provocadora para conmigo. Y despertaba en mí, quería despertar en mí el hombre anterior. Pero yo no me dejé llevar a ese lugar porque incluso yo reconozco que Satanás tiene, y nosotros estamos hablando de los atributos de Dios, de la guerra espiritual, y hemos visto, ustedes que han visto los martes, los estudios, hemos visto cómo Satanás se viste, no que se viste aún de ángel de luz. Necesita Satanás un vehículo para ejecutar su macabro plan. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos estar alertas para nosotros poder reconocer esas provocaciones que vienen del reino de las tinieblas. Y gracias a Dios yo pude permanecer en paz y pude permanecer conforme a mi criterio. Otra persona dice, no, pero si hubiese sido yo, no, si hubiese sido yo, no, pero si hubiese sido yo mismo en el antiguo hombre, todavía nosotros estuviéramos en esa situación. Pero no estamos en el antiguo hombre. Amén. En términos de aplicación práctica, nosotros podemos pensar quizás, que Dios
en un punto es amor y Dios en otro punto de la historia es un Dios justiciero. En un punto de la historia Dios es un Dios justiciero porque vemos a Dios trayendo justo juicio, incluso para con la tierra absoluta. Cuando vino el diluvio fue justo juicio que Dios estableció. Pero en otro punto de la historia nosotros vemos a Dios también estableciendo amor por la misma creación, por el mismo hombre, por la misma humanidad a la que Él le estableció justo juicio en un momento dado cuando envía a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario por amor, por una demostración. Yo creo que la más grande, yo estoy seguro que es la más grande demostración de amor de parte de Dios para con un pueblo como somos tú y yo. Un pueblo que no merecía realmente recibir este amor tan infinito de parte de Dios. Pero qué bueno que Él es Dios. Dice alguien una vez en un momento dado, tú, porque sí, yo soy un milagro de parte de Dios. Los que me conocían antes saben que yo soy un milagro de parte de Dios. No porque Dios me haya sanado de un cáncer, yo no lo sé. Lo que Dios me sacó fue de la muerte segura. De la muerte segura que estaba establecida sobre mí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo estaba destituido de la gloria de Dios. Y Dios me escogió, me sanó, me sacudió el pecado, me limpió el polvo y me trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y en un momento dado alguien que me conocía de aquel entonces me dijo, tú. No. Di que tú crees que vas para el cielo. No, yo no creo, yo estoy seguro. Pero si tú vas para el cielo, yo tengo la gloria ganada. Y yo le dije, qué bueno que tú no eres Dios. Porque la orden no se establece conforme tu criterio. ¿Verdad? La Biblia dice que si yo creo en mi corazón y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra del Señor que yo seré salvo. Amén. Usted debió decir amén. Bueno, entonces, no es por mis obras, porque si fuera por mis obras, entonces yo tendría de qué gloriarme. Pero qué bueno que tú no eres Dios. Y le dije, y qué bueno que yo no soy Dios. Porque si yo hubiese sido Dios, te mando juicio ahora mismo. Para que no esté hablando así de un hijo de Dios. Pero qué bueno que yo no soy Dios. Qué bueno que nosotros no somos Dios. Sino que nosotros somos guiados por ese Dios que nunca cambia. Aleluya, que es inmutable. El varón Leonardo estaba hablando de la inmutabilidad de Dios hace unas semanas. Amén. Él es el mismo siempre. No hay un punto de la historia o no hay un punto en el que nosotros podamos conocer a Dios que Dios haya cambiado. Dios sigue siendo quien Él es en todo su ser, completamente, en todo tiempo. Alabado sea su nombre. Él sigue siendo Dios. Aleluya. A pesar de tu enfermedad, Dios es Dios. A pesar de tu crisis, Dios es Dios. A pesar de lo que estás atravesando, Dios es Dios. Y Él no cambia para contigo, pueblo de Dios. Él sigue siendo Dios. No importa la circunstancia, por difícil que tú la veas y por oscura que se vea, por más manchada que esté delante de ti la situación en la que estás atravesando ahora, Dios está en el mismo lugar. ¡Oh, gloria! ¡Qué bueno que Él no se mueve! Él está en el mismo lugar. ¡Qué bueno que Él es Dios! La creación demuestra su poder y demuestra su sabiduría. Pero la expiación entonces demuestra su amor y demuestra su justicia. El cielo y la creación demuestran el resplandor de su gloria, dice el salmista David.
Amén. Pero también demuestra su belleza. Su palabra y su revelación demuestra su conocimiento y demuestra también su santidad. Sus promesas demuestran su veracidad. Pero también el hecho de que tú y yo estemos aquí todavía es una demostración de su paciencia. El hecho de que tú y yo estemos aquí todavía es una demostración de su paciencia. El Señor le dijo al pueblo de Israel en el libro de Malaquías que vendría juicio sobre ellos. ¿En qué nosotros te hemos fallado? Dice el Señor. No se preocupen. Ustedes me están preguntando a mí que dónde está el Dios de justicia. Vendrá juicio sobre ustedes. Vendrá juicio sobre ustedes. Acabamos de leer que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero el fin de los tiempos, la palabra de profecía que tú y yo conocemos, entonces demuestran la soberanía de Dios. Porque a pesar de que tú y yo hoy rechacemos el Evangelio, su palabra, su revelación y el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros no vamos a poder rechazar el juicio venidero, que ante toda rodilla, que delante de Cristo toda rodilla se doblará. Y ante el tribunal de ese Cristo, que toda rodilla se va a doblar, vamos a comparecer todos y cada uno de nosotros. Yo sé que usted no quiso decir amén. Pero ante el tribunal de Cristo, todos vamos a comparecer. No importa si usted es musulmán, judío, católico, evangélico, no importa si usted es azul, amarillo, verde, o usted cree que su sangre realmente es azul. No importa si usted se viste de seda, no importa si usted, de la forma que usted se vista, si su cuenta de banco está llena o no está llena, si hay necesidad en su casa o no la hay, nosotros todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esa comparecencia ante ese tribunal, esa palabra decretada de parte de Dios se va a cumplir. Entonces esto demuestra la soberanía de Dios. Él aún está en control, aún permanece en control y Él estará en control hasta el fin de los días. Aleluya. Y a ese Dios, mi amado pueblo, tú deberías regocijarte ahora. A ese Dios es que tú y yo le servimos. Al Dios que permanece todavía hoy por hoy en control, que no cae una hoja del cielo sin que Él tenga dominio de ella. No importa qué pandemia se levante, tú eres parte del pueblo escogido de Dios. Y tú estás en los planes de Dios. Él te sostiene en sus manos. Él te sostiene en sus manos. ¡Oh, gloria! Y vimos en la semana pasada su poder. Como Él te sostiene en sus manos, no hay nada. No hay nada, absolutamente nada, ni nadie que te pueda apartar del amor que es en Cristo Jesús. Yo te quiero pedir que te pongas de pie. Bendito sea el Señor. Cada uno de los atributos de Dios que nosotros hemos visto durante todo este tiempo nos ha revelado una única cosa. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo en su ser total y absoluto, en cada uno de los atributos. Él es completamente infinito en cada uno de ellos. Hoy, mañana, ayer, hoy y por los siglos. Y es importante, iglesia de Dios, es vital.
No es vital, es de vida o muerte, iglesia. Es de vida o muerte. Esto no es un asunto de emoción, no es un asunto que nosotros creemos, no. Es un asunto de vida o muerte, que tú y yo como pueblo de Dios, pueblo adquirido, lavado en la sangre del Cordero, nosotros podamos entender y conocer cada uno de los atributos de Dios, al Dios al cual tú y yo le servimos, que cuando nosotros podamos, como dice el apóstol Pedro, tengamos que presentar defensa con mansedumbre de este evangelio, tú y yo tengamos las herramientas necesarias para tú y yo poder presentar al Dios poderoso, omnipotente, inmutable, amoroso, paciente y airado, lleno de bondad, lleno de mansedumbre y de cada uno de los atributos que nosotros hemos hablado aquí. En este mes, ya están por ahí el programa de este mes, estamos terminando con esta serie de los atributos de Dios. Pero si hay algo que yo quiero que tú te lleves entre todo lo que nosotros hemos hablado, si hay algo que yo quiero que tú finalmente te lleves, es que todos esos atributos de los cuales nosotros podemos hablar, si nosotros pudiéramos hacer un árbol genealógico y pusiéramos aquí todos los atributos de Dios y decimos Dios es amor, ira, Dios es paciencia, misericordia, fe, templanza, todas las cosas, nosotros podamos hacer una sola flecha, las unimos aquí. Nosotros podemos decir, cada uno de ellos, lo que Dios es, tienen una intención, no una dirección, porque Dios no es lo que es por ti. Pero si nosotros lo conocemos hoy en la palabra del Señor, es porque Él tiene una intención. La intención clara que nosotros vemos en la palabra de Dios es que nosotros conozcamos que Él es lo que Él es. Y si tú y yo conocemos que Dios es lo que Él es, entonces nosotros nos vamos realmente, genuinamente a vivir. Nosotros vamos a vivir genuinamente, no de venir el domingo a la iglesia, de quizás un día en mi casa si me acuerdo de hacer un devocional, quizás yo llamar a un hermano y decirle Cristo te ama. No, hermano, cuando nosotros conocemos, y eso es lo que nosotros como iglesia hemos querido durante todo este tiempo, que tú puedas llevarte esta impresión en tu corazón, que tú impregnes estas palabras en tu corazón de que Dios es lo que Él es, con la intención única de que Él pueda ser revelado en nuestros corazones como su iglesia. Si tú conoces realmente cada uno de esos atributos de Dios, tú vas a vivir una vida completamente entregada a Él y a sus preceptos. Yo te insto, iglesia, en el nombre del Señor Jesús, que tú puedas vivir con una perspectiva eterna. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú no te amarres, que tú no te ates, que tú no persigas. Porque cuando nosotros perseguimos las cosas que son perecederas en esta tierra, nosotros estamos desvirtuando, nosotros estamos quitando, nosotros estamos desviando la mirada del cielo. Pero si vivimos con una percepción, con una perspectiva eterna, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestro respirar, nuestro caminar, nuestro trabajo, nuestro dinero, todo lo que nosotros tenemos, nosotros vivimos solamente para glorificar a aquel que nos llamó, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Cristo Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos a ti gloria, honra, majestad y honor.
Ayúdanos, Padre amado, a nosotros poder cambiar. Señor, porque hemos estado amarrados a este mundo. Sí, sí, sí. Hermanos, aunque usted quiera decir que no, nosotros hemos estado amarrados a este mundo. Ahora, este momento, yo quiero que usted le diga, Señor, Señor, perdóname. Padre, perdóname. Señor, libérame, suéltame. Señor, quítame, desátame, Dios de la gloria, de toda artimaña, Señor, todo lo que el mundo me quiera provocar, trabajos, Señor, familias, dinero, proyectos, Señor, si nada de eso tiene sentido, ¿de qué le sirve al mundo, al hombre, ganar el mundo si pierde su alma? Nada de eso cobra sentido frente a la eternidad. Aleluya. Todo eso es pasajero. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Cuando nosotros nos vemos frente a la eternidad y frente a tu grandeza, Señor, todo es insignificante. Por eso nosotros queremos en esta tarde, dígale, Señor, yo quiero establecer en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi mirada directamente al cielo, que mi percepción sea eterna. Que tú transformes mi caminar, Señor. Que yo sea, Señor, en el nombre de Cristo, levantado, transformado, molido, Señor, y hecho nuevo, nueva criatura. Hoy me establezco en Cristo. Iglesia, diga, hoy me establezco en Cristo. Hoy me establezco en Cristo. Mis preceptos, mis pensamientos, mis ideas, mis planes, todo mi ser, toda mi vida, hoy la establezco en la persona de Cristo y con Él una mirada directamente a la eternidad. Padre, gracias por este pueblo. Que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de ellos. Que tu amor sempiterno toque cada corazón. Y ayúdanos a ser la iglesia, oh gloria, la iglesia aquella por la cual tú te entregaste en la cruz del Calvario, aquella iglesia que en el nombre poderoso de Cristo es la avanzada y que le dice al mundo y a sus demonios, hasta aquí tú llegas, y en el nombre de Jesús se establece el poderío de Cristo en medio de esta iglesia. En el nombre de Jesús se establece el poderío de Cristo en medio de esta iglesia. En el nombre de Jesús se establece el poderío de Cristo en medio de este pueblo. Señor, gracias te damos. Bendecimos tu nombre para siempre y por siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén, 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 amén.